continuar haciendo problemas. Vamos a hacer problemas sobre compensación. Con eso estaríamos terminando esta parte del problema. No sé, la próxima semana, que todavía tenemos espacio, avanzaremos. Bueno, vamos a ver ya qué es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Tal vez avanzamos con la monografía, los ejercicios. Vamos a ver. Ya les he dejado a través del Duty un ejercicio que tienen que presentar el día lunes. El plazo es hasta el día lunes. Desarróllenlo y preséntenlo. Vamos a ver en el NIME. Vamos a seguir usando el libro del NIME para esta parte de compensación. A ver, vamos a resolver este ejercicio que está propuesto en el NIME, el 220, para empezar a ver esta parte de compensación. La compensación se refiere básicamente a que un sistema inestable, convertirlo en estable, ¿no es cierto? También compensación significa un sistema que tiene bajo margen de fase, poder incrementar ese margen de fase. Otro objetivo sería de la compensación, sería llevar al sistema a un nivel oscilatorio, o sea, a un nivel crítico de estabilidad. Todo eso se puede hacer mediante la compensación. En este caso, nosotros estamos viendo circuitos realimentados. Vamos a mejorar el sistema, compensando el sistema lo vamos a mejorar o lo vamos a estabilizar. Tienen tres formas, existen tres maneras de compensar estos circuitos. Uno es mediante la ganancia del amplificador, de la ganancia del circuito de realimentación. O sea, el beta, modificando el valor de beta, que es la ganancia del circuito de realimentación, podemos aumentar o reducir el margen de fase. Esa sería una manera de compensar también, con la ganancia del amplificador realimentado. Eso vimos, un poco que se vio eso en la primera parte, cuando vimos estabilidad. Indicaban los problemas
¿Qué ganancia debemos tener para obtener un margen de fase de 60 grados, por ejemplo, ¿no? Y allí seleccionamos un beta para un margen de fase de 60 grados. El beta lo que hace es elevar o bajar la frecuencia de corte de nuestro amplificador. O sea, o llevarlo más a la frecuencia alta o bajar la frecuencia de, de corte. Eso es lo que provoca el beta, la variación del beta. Y con eso buscaríamos un margen de fase adecuado y para ese valor de beta se tendría que hacer la realimentación y obtener la estabilidad del circuito, ¿no? Con ese margen de fase encontrado. Eso es lo que vimos en la primera parte, los problemas anteriores, y ese también es una forma de compensar, ¿no? Mediante el beta. El problema del beta, de la compensación mediante beta, es que la ganancia del amplificador realimentado se va a modificar. Nosotros sabemos que la ganancia es se puede aproximar, ¿no? En la ganancia en baja frecuencia a 1 sobre beta. Si el beta ustedes están modificando, entonces la ganancia del circuito realimentado también se está modificando. Y si ustedes se les pide una ganancia fija, una ganancia constante, entonces el beta va a tener un valor constante. No va a poder modificarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, si para ese valor de beta el margen de fase es bajo o el sistema es inestable, no van a poder modificar el beta. Modifican el beta, vamos a modificar la ganancia. Y con eso ya no estaríamos cumpliendo con la ganancia del amplificador, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de compensación no es muy adecuado, no es muy bueno, pero sí sirve para compensar el beta, el valor, la estabilidad del amplificador. O sea, sí se puede compensar con la variación de beta, pero no es el método adecuado. Tenemos dos métodos, dos formas adicionales para compensar estos sistemas, estos amplificadores. Uno de ellos es creando un polo adicional, generando un polo adicional al circuito. Supongamos que tengamos un amplificador como en este caso, ¿no? De 3 polos. Entonces, cada polo significa para nosotros una etapa de amplificación. Eso está claro, ¿no? Entonces, acá este amplificador estaría conformado por 3 etapas. Una forma de compensar este amplificador sería generar una cuarta etapa. O sea, habría que introducir una cuarta etapa al amplificador. Con eso generamos un polo. Estamos generando un polo adicional. O sea, nuestro sistema de 3 polos se convertiría en 4 polos. Solo que ese polo que vamos a generar lo podemos nosotros manejar donde querramos. O sea, lo podemos ubicar, mejor dicho, donde nosotros deseemos. ¿Ya? Esa es la ventaja de ese polo adicional. Entonces, ese polo yo lo puedo poner como polo dominante en la baja frecuencia y con eso estabilizo mi circuito mi circuito amplificador. Eso se llama compensación, compensar. Con un margen de fase que yo me fijo como dato, ¿no es cierto? O un sistema inestable lo convierto en estable. Todo eso se puede hacer, eso se llama compensación. Otra forma
es no generando otro polo, otra manera, digamos, es no generando no generando otro polo adicional, sino uno de los polos de nuestro amplificador lo movemos a la baja frecuencia, lo trasladamos a la baja frecuencia, de manera que este polo se convierte en polo dominante. Y, y bajando, trasladando ese polo a la baja frecuencia, nosotros podemos elevar el margen de fase. Eso se puede conseguir no solamente elevando el margen de fase, sino también estabilizando al sistema. O sea, si el sistema es inestable, moviendo ese polo a la baja frecuencia, podemos convertirlo el sistema en estable, con un margen de fase dado. Podemos incrementar nuestro margen de fase. O sea, en otras palabras, compensar. Eso se llama compensación. A eso se le conoce como compensación. ¿Ya? Y habría una cuarta forma, digamos, de compensar. Es mediante los controladores que sería adicionar un polo. Estaríamos en el segundo método, adicionando un polo, claro, adicionar un polo al sistema, pero no como amplificador, sino como forma digital. ¿Ya? Ese método no lo vamos a ver, no lo vamos a tocar, porque eso requiere de conocimiento, de mayor conocimiento no es simplemente mover un polo o generar un polo, sino requiere de mayor conocimiento para hacer su análisis. Pero existe ese método. Entonces, vamos a ver los dos métodos adicionales que el libro que los libros proporcionan para estos amplificadores, que vendría a ser la generación o la creación de un polo adicional y el mover un polo para volverlo en polo dominante, moverlo para ganar margen de fase y lograr estabilizar al sistema. ¿Ya? Entonces, tendríamos este ejemplo 12-20, vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que dice aquí el ejemplo? Considere un amplificador de 3 polos y nos dan la ganancia de lazo. Está dado por TF 250 dividido entre 1 más JF 10 al cubo, es el primer polo. Entonces el primer polo estaría ubicado en 1 kHz. Por 1 más JF 10 a la 5 al cuadrado. Ahí hay 2 polos. Esos 2 polos están juntos. Están uno encima de otro. Y tienen 100 y están ubicados en la frecuencia de 100 kHz. Ahí están los 3 polos. Bueno, este es con el movimiento a ver, sigamos leyendo. Mostrar que el sistema es inestable. Primero tenemos que probar que el sistema es inestable. ¿Ya? Luego, estabilizar el circuito insertando un nuevo polo, está bien, insertando, dice, un nuevo polo dominante. Ese es el segundo método, o sea, generando un polo. Estabilizar, vamos a adicionar un polo al sistema. Asuma que los polos originales no son alterados, correcto, o sea, no hay que mover esos polos.
la frecuencia del nuevo polo debe alcanzar un o sea, con la visión del nuevo polo, el sistema, ¿no? O sea, todo el amplificador debe alcanzar un margen de fase de 60 grados. Ese es el objetivo, o esa es ¿no? Esa es la condición que debemos cumplir al insertar ese polo. Y nos dan la respuesta. A ver, primero, vamos a ver si el sistema es inestable. Como ustedes saben, utilizamos el MATCAD, el programa MATCAD para hacer estos cálculos, porque van a observar que generan ecuaciones no lineales, un poquito complicados para poder resolverlos. Entonces, hay una manera de resolver esos. Los que manejan el MATCAD deben saber bien utilizar estas técnicas. Si no, yo no manejo muy bien, ¿no? La vez pasada he estado haciendo de una manera, ahora no he encontrado, sino he estado revisando un poco la teoría de MATLAB y vi que hay una instrucción que resuelve de manera directa, sin hacer lo que yo estaba haciendo, la colocación del cero, que también es válido, ¿no? Da el mismo resultado, pero es más fácil. Vamos a primero plantearnos las ecuaciones. Entonces, era un amplificador con 3 polos. La ganancia de lazo que nos proporcionaba era 250 dividido entre los 3 polos. Uno de los polos era 1 más J, F sobre 10 al cubo. Y el otro polo, los otros 2 polos, estaban en 100 kilohertz. Ese es lo que nos daba ese es nuestro amplificador, su ganancia de lazo. El beta está incluido acá, ¿no? Bueno, pero aquí ya no trabajamos con beta. Como les digo, el beta sirve para poder obtener, pero el beta normalmente es la ganancia del sistema de realimentación del amplificador, entonces no se puede mover mucho eso. Entonces tenemos aquí el sistema. ¿Cuál es lo que debemos averiguar para la inestabilidad, para ver si es estable o es inestable? El sistema PEA, cuando nosotros trazamos el diagrama de Bode de este amplificador, o sea, de la ganancia de lazo,
nos puede dar una cosa así, digamos, ¿no? Ya, vamos a suponer. Este de aquí es lo que nosotros llamamos la frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte se da con una ganancia de 1 en valores absolutos, en 20 lugares, ganancia de 1, correcto, en valores absolutos, y 0 en decibelios. Es lo mismo. Entonces vamos a colocar nosotros en valores absolutos 1. Es la ganancia, ¿no? En ese punto, nosotros tenemos que verificar la fase. El diagrama Bode nos arroja tanto la magnitud como la fase. Si en ese punto no tenemos un margen de fase adecuado, se chequea con el valor de menos 180 grados. Si en ese punto no tenemos, por ejemplo, el margen de fase, perdón, la fase del sistema arroja un resultado de este tipo, por ejemplo. Entonces, a la frecuencia FC, no tenemos un margen de fase, como en este caso va a arrojar un valor negativo. Esta es la fase, margen de fase, arrojaría un valor negativo. Entonces se indica que el sistema es inestable. Es la manera como se ve la inestabilidad del sistema. Si el margen de fase pasa por este punto, tampoco arroja margen de fase, el margen de fase sería 0. El sistema es oscilatorio. Lo que se quiere es que la curva de fase tenga, digamos, esta forma, de manera que en la frecuencia de corte tengamos un margen de fase positivo, que es este valor. Si eso nos arroja un margen de fase positivo, un phi positivo, entonces el sistema es estable. Es la manera como ver la estabilidad de un sistema, con diagramas de Bode. Hay el Nike, hay el bar de raíces, hay otros ¿no? Técnicas para ver el análisis de estabilidad. Nosotros estamos haciendo con Bode. O utilizamos Bode, que es más sencillo. Entonces, vamos a verificar eso. Para eso necesitamos averiguar la frecuencia de corte. ¿No es cierto? Necesitan saber dónde está la frecuencia de corte y después chequear eso en el margen de fase, en la ecuación de margen de fase, verificar si existe o no existe ese margen de fase. Entonces, la frecuencia de corte se puede encontrar de esta manera. Dice, la ganancia, esta es desde el módulo, ¿no? De la ganancia de lazo, F, el módulo. El módulo de la ganancia de fase, de la ganancia del amplificador, TF, debe ser igual a 1. Módulo. Módulo de arriba sería 250, no varía. Los módulos de abajo sería raíz cuadrada de 1 más F sobre 10 al cubo al cuadrado por 1 más F sobre 10 a la quinta al cuadrado. Ese es un módulo, ¿no? Todo esto 2 veces, o sea, al cuadrado. ¿No es cierto?
Este valor de 1 se da cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte. Por lo tanto, acá colocaríamos frecuencia de corte, frecuencia de corte. ¿Listo? Y de esa manera obtenemos la frecuencia de corte. De aquí despejan la frecuencia de corte y obtienen el valor de la frecuencia de corte. Tenemos una variable, una ecuación. El problema es que, fíjense, la frecuencia de corte se encuentra dentro de la raíz y está elevado al cuadrado. Que no se pueda despejar, sí se puede despejar, pero un poco complicado. Entonces, existen unas herramientas en el MATCAD que no necesitamos hacer todo ese despeje matemático, ¿no? Nosotros podemos ingresar esta ecuación y nos pueden dar el valor de la frecuencia de corte. Vamos a hacer eso. Aquí lo tiene. Ingresamos, aquí está, ustedes están observando nuestra ecuación que hemos obtenido para la ganancia, ¿cierto? 1 es igual a 250 dividido entre la raíz de 1 más al cuadrado por 1 más al 10 a la quinta al cuadrado. Bueno, acá lo he desdoblado en 2, ¿no? Porque hoy es lo mismo ponerlo al cuadrado, ¿no es cierto? Ingreso en mi ecuación y le digo find FC. O sea, hay que utilizar el given y el find. Vean, estudienlo ahí está en el MATCAD, van a encontrar esas instrucciones y vean cómo se puede. Mire, ingresamos la ecuación tal como está. No necesitan despejar, nada. Tal como está lo ingresamos y le decimos find FC y me da el valor de la frecuencia de corte. 1.11 por 10 a la 5. Este de acá, este FC, estoy colocando aquí, FC igual a 10 al cubo, es un valor que se coloca para que es un valor inicial de la frecuencia de corte. Pueden poner cualquier valor, 1 por 10 a la 4, 100, lo que sea. Solamente es para que inicie el proceso de encontrar la solución. ¿Desde dónde va a empezar o sea, el algoritmo que usa el given time es desde dónde va a empezar a iterar la frecuencia de corte para poder encontrar el resultado? Eso es todo. Entonces ahí pues le dan un valor inicial. Yo le he dado 1 kilo, que vendría a ser la frecuencia la más baja, ¿no? El polo más bajo que tenemos. Desde ahí que empiece a buscar la frecuencia de corte. Porque estos polos son los que van a generar la frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte va a estar por encima de los polos. Jamás va a estar por debajo de los polos. O sea, del polo más dominante, ¿no es cierto? El polo dominante es el 10 al cubo, porque el otro polo 10 a la 5 está más a la derecha. Entonces, yo empiezo a buscar de 10 al cubo, es un criterio, ¿no? Que empiezo a buscar la frecuencia de corte de 10 al cubo para la derecha. Porque va a estar, esa frecuencia de corte va a estar por encima de ese polo.
¿sí? Entonces, pero yo si desean puedo colocar acá 10 al cuadrado. Igualito funciona. No hay ninguna diferencia. Puedo poner 10 a la cuarta, mire. Igualito va a funcionar. Vamos a colocar un valor superior, 10 a la sexta. Vamos a ver. Y ya ahí hay problemas. Está encontrando ahí un resultado negativo. El mismo valor, pero negativo. ¿Por qué? Porque ya la frecuencia de corte, o sea, nosotros le estamos indicando, en corte a partir de 10 a la sexta, encuentre la frecuencia de corte. Aparentemente, pueden producir o producen polos complejos conjugados. Entonces, está encontrando, pero ya en la parte negativa. Tengan cuidado con esos valores. Entonces, con 10 al cubo me encuentra el valor de la frecuencia de corte. 1.11 por 10 a la 5. ¿Listo? 1.11 por 10 a la 5. Hertz. Ya tengo mi frecuencia de corte. Ahora voy a averiguar cuánto es mi margen de fase en esa frecuencia. El margen de fase lo calculo como 180 menos el arco tangente del primer polo más el arco tangente del segundo, del segundo y del tercer polo y así sucesivamente. Como esto es, como estos polos son idénticos, más sería 2. ¿Sí? De esa manera yo calculo el margen de fase. Esto es control. ¿Ya? Esto en control lo han debido hacer, ¿no? Cómo calcular margen de fase, la magnitud, todo eso. Control. Estoy calculando el margen de fase en la frecuencia de corte, por eso coloco acá FC. Entonces voy a ver cuánto me da esto. Entonces igual, lo ingreso al MATLAB más fácil, ¿no? Ya no necesito estar. Aquí está, margen de fase. 180 menos el arco tangente de estos, de la frecuencia de corte, acá estoy colocando la frecuencia de corte, entre 10 al cubo, más 2, el arco tangente, y esto se está transformando a grados, 180 sobre pi, porque el resultado del arco tangente les da en radianes. Y hago esto y me arroja menos 5.7. Ya hemos dicho, un ángulo negativo, o sea, nuestro margen de fase estaría más o menos por acá. Así más o menos arrojaría. De manera que en la frecuencia de corte tenemos 5 grados para abajo, negativo. Un margen de fase positivo arroja para arriba. Por eso está ahí, por eso va esto, en 180. En la fórmula. Si ustedes obvian esto, lo que les va a dar es un ángulo negativo. Hay que restarle los 180 o sumarle 180 para que les dé el margen de fase que es este. ¿Ya? Entonces, eso en control. Bueno, entonces aquí en esta primera parte se ha visto que el sistema es inestable. Ahora, la pregunta indica estabilizar el circuito, insertando un polo dominante. Vamos a ver cómo hacemos eso. Y ese polo debe arrojar un margen de fase de 60 grados. No que el polo tenga un margen de fase de 60 grados, sino todo el sistema debe tener 60 grados.
aquí está nuestro sistema original. Ahora vamos a introducir un polo. Por aquí. No tiene por qué variar eso. Ese es el polo de un amplificador. Aquí están los otros dos polos. Eso no hay que variarlo. Eso ya existe. Cuadrado, ¿no? Y vamos a insertar un nuevo polo. Polo dominante. Así le coloca. O sea, vamos a colocar un polo, no sabemos dónde, polo dominante, a esa frecuencia, PD. Ya está. Ahora, este sistema nuevo, este que hemos generado, debe tener un margen de fase de 60 grados. Eso es lo que debemos hacer. Y hacemos lo mismo. Ya tenemos un sistema nuevo, es este. Ahora le encontramos la frecuencia de corte. Perdón, la ganancia en la frecuencia de corte. Claro, la frecuencia de corte, ¿no? O sea, hacemos la primera ecuación para obtener la frecuencia de corte. Entonces, TF es 1, va a ser igual. Arriba no cambia. Raíz cuadrada de 1 más en la frecuencia de corte, ¿no es cierto? 10 al cubo al cuadrado. Aquí ya no es necesario esto, solamente este sería 1 más la frecuencia de corte por 10 a la 5 al cuadrado. Y aquí tendríamos el nuevo polo. Raíz cuadrada de 1 más la frecuencia de corte sobre el nuevo polo que no conocemos al cuadrado. Listo. Eso debe ser igual a 1 para obtener la frecuencia de corte, ¿no es cierto? Listo. Acá tenemos ahora dos variables, la frecuencia de corte y el polo dominante. O sea, acá esto no es solucionable. La otra ecuación lo vamos a encontrar del margen de fase, porque nos dicen debemos tener un margen de fase igual a 60 grados. ¿Bien? Entonces, colocamos 60 va a ser igual a 180 menos, paréntesis, el arco tangente de el primer polo, FC sobre 10 al cubo, más el arco tangente de el segundo polo, por 2, FC sobre 10 a la quinta, más el arco tangente del tercer polo, que vendría a ser el arco tangente de FC sobre el polo dominante, o sea, la frecuencia en la cual va a estar el polo dominante. ¿No es cierto? Esa sería nuestra segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones y dos variables. La frecuencia de corte, que no conocemos, y el polo dominante. Listo. Tendríamos un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Correcto? El arco tangente está dentro perdón, la frecuencia de corte está dentro del arco tangente, etcétera, etcétera, etcétera. La solución de estas dos ecuaciones no lineales nos va a dar la frecuencia de corte y el polo donde tenemos que ubicar, el polo dominante, donde debemos ubicarlo,
para obtener un margen de fase de 60 grados. Entonces, ahí es donde, miren, ustedes pueden tener técnicas para resolver estas ecuaciones no lineales, ¿no es cierto? El sistema es solucionable. La misma cantidad de incógnitas, la misma cantidad de ecuaciones. El sistema es, la técnica para solucionar esto ya es cosa de ustedes. ¿Eh? ¿Cómo ustedes lo ven? Despejan de arriba, lo ponen para abajo, lo ven. Eso ya es cosa de ustedes. Aquí yo voy a utilizar el MATCAD para resolver este ejercicio. Ahí está. Aquí está la primera ecuación, 250 sobre 1 más FC, acá lo estoy duplicando, por 1 más FC sobre PD al cuadrado. ¿Correcto? Es la primera ecuación. La segunda ecuación es 60 igual a 180 menos el arco tangente, etcétera, etcétera, más de la del FC sobre PD. Esto 180 por pi, y porque esto nos arroja en radianes, nada más. Yo lo estoy transformando a grados. Y le digo, find, encontrar FC y PD. ¿Ya? Encontrar la frecuencia. Esa es la instrucción find. Given, find. Dado estas dos ecuaciones, encontrar FC, PD. Son mis dos variables, ¿no es cierto? Y me encuentra FC 568 Hz, PD 2.6 Hz. ¿Ya? PD, esto también está en Hz. Este es 10 a la quinto Hz. Esa es la ubicación del polo en la frecuencia. Entonces, 2.615 Hz sería la ubicación del polo. Entonces, yo voy a tener que colocar mi polo en los 2.6 Hz, a los 2.6 Hz. Y ese polo me va a arrojar una frecuencia de corte, o sea, va a hacer que la frecuencia de corte pase por los 568 Hz. ¿Ya? Y con ello voy a obtener un margen de fase de 60 grados. Bueno, eso hay que verificarlo construyendo los diagramas de Bode. ¿No es cierto? No hay otra manera. Hay que construir esos diagramas de Bode y verificar la ubicación del polo y la frecuencia de corte. Y no solo eso, sino el margen de fase de 60 grados. Con eso ya estaríamos comprobando que la compensación que hemos realizado es correcta. Entonces, hay que construir el Bode para este sistema. Esa construcción del Bode, ya les dije, es más conveniente con el SISOTool, ¿no? Con el MATLAB de SISOTool. Es más fácil, se ingresan las funciones y nos obtiene el margen, perdón, el Bode. Vamos a hacerlo, ¿ya? Pero bueno, esa sería la solución que nos arroja los cálculos que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Ahora vamos a comparar con los resultados que arroja el libro, o sea, que proporciona el libro. El libro dice, respuesta dice, para phi menos 180 hay una ganancia de 1.25 mayor a 1. Con eso demuestra que el sistema es inestable.
nosotros estamos probando de otra manera el sistema. Que vamos a tener un margen de fase negativo. Con eso estamos probando de que el sistema es inestable. Aquí lo están viendo de otra manera, con el margen de ganancia. Es lo mismo, ¿ah? Pero es mejor con el margen de fase. Si quieren, también pueden hacerlo con el margen de ganancia. No hay ningún problema. La cosa es probar que el sistema es inestable. Eso vamos a probar primero en MATLAB para ver que este sistema nos arroja que es inestable. Y después le adicionamos el polo y vamos a estabilizar. Y luego, la frecuencia del polo, del nuevo polo que vamos a introducir, está en 2.67 Hz. A nosotros nos arroja 2.61 Hz. Es correcto. ¿Ya? Ese es entonces, o sea, los resultados que hemos obtenido y eso es lo que tenemos como respuesta. Entonces, vamos a probar esto en el MATLAB. Quisiera, si tienen alguna pregunta antes de pasar a ver la comprobación, ¿no? En el MATLAB. Todos los, o sea, tienen que ser comprobados todos los sistemas compensados y lo que se les pide, la inestabilidad, la compensación, todo eso, tienen que ser verificados a través del MATLAB, o sea, a través de las gráficas del BODE. No se queden ahí nomás, o sea, como arroja el libro, ¿no? Este resultado, ya, pues este resultado. No, verifiquen. Ellos ya lo han verificado, ¿no? Por eso dan ese resultado. Pero en el caso de ustedes, cuando les dé un problema, verifíquenlo. ¿Ya? Por eso es necesario que utilicen el MATLAB. ¿Tienen alguna pregunta para pasar a hacer la verificación antes de pasar? ¿Todo está claro? Ya, vamos a verificarlo, ¿eh? Aquí tengo el MATLAB. Hemos estado usando nosotros. Vamos a ver si es estabilidad. Sí, creo que es. Definimos el beta, el A0, los polos, ingresamos la función y es esta, correcto. Eso es todo, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ingresar primero el sistema inestable para ver si el sistema es inestable, tal como nos arroja la teoría, ¿no? El beta, como le digo, está incluido ahí, no es necesario encontrar nada de eso. Entonces le ponemos 1. La ganancia era de 250, ¿no? 250. Los polos. Un polo, el primer polo estaba en 1 kilohertz. Acá hay modificado. ¿Por qué le he puesto 1 kilohertz el primer polo? Por 2pi era. No era necesario multiplicarlo, me parece. Ya está en hertz, ya no por 2pi. Era para el otro caso, ¿no? A ver, eso se verifica en la ubicación de los polos. Ya, un polo, 10 al cubo. El otro polo, 1 por 10 a la 5. El tercer polo, también en 10 a la 5. Ya, está bien. Todo está, los tres polos. Ingresamos la función t a 0, 1 más s por el primer polo, el segundo polo, el tercer polo. H es la realimentación, es el beta. 1. No hay, o sea, el beta no es necesario calcularlo, por eso lo colocamos como 1. Compensador 1, la compensación 1, porque eso ya vimos, ¿no? Y el SISO 2. Ya, vamos a
Ejecutar. Ahí calcula el sistema. Y ahí ya nos arroja todas las curvas. Voy a quitar este lugar de raíces, sintonización gráfica. Aquí el lugar de raíces lo voy a poner como lazo abierto, es lo que nosotros usamos, y este lo quito. Solamente usamos el bode lazo abierto. Ese es el resultado del sistema. Ya aquí lazo inestable. Este es correcto. De esta manera vamos a chequearlo con un grid y vamos a cambiar a Hertz, ¿no? Trabajamos nosotros con Hertz. No con radial. Listo. Ese es el sistema sin realimentado, pero sin el polo que nosotros vamos a añadirlo, ¿no? A los 2 Hz. Entonces, aquí ya nos sale que el sistema es inestable. ¿Mm? Lo que nosotros hemos hecho para verificar que el sistema es inestable, hemos verificado el margen de fase y nos ha arrojado un valor de menos 5.7 grados. Entonces aquí podemos ver exactamente el valor de menos 5.7 grados en la parte de abajo. Margen de fase menos 7.5 grados. Eso indica que el sistema es inestable. No tenemos margen de fase. ¿Ya? Lo del libro no, los verifican el margen de ganancia aquí, pero me parece que mejora el margen de más práctico. Ya está, es el sistema inestable. Listo. Ahora, para estabilizar el sistema, indica que debemos colocar un polo en la ubicación de... Vean, miren dónde aquí están los dos polos, los 3 polos de nuestro amplificador. Y creo que sí había que multiplicar por los dos. Esos polos, mire, estarían ubicados, habíamos dicho, en 1 kilohertz, y acá está ubicado en 10. Si ustedes dividen eso entre 2pi, hay que dividirlo, me parece. A ver, 1 kilohertz, ¿no? 1 kilohertz entre 2 entre pi, 159. A los 159 Hz estaría ubicado el primer polo, que es este. El otro está en 10 a la 5. 10 a la 5. 100 kHz entre 2 entre pi estaría ubicado en 159 kHz. Acá hay 100 kHz y este 159 kHz. Es la ubicación de los polos. Si nosotros lo multiplicamos por 2pi, nos va a dar la ubicación exacta de los polos en 1 kHz. Pero vamos a hacer eso, ¿ya? Para ver si es que... Porque esa forma de ingreso es el S, ¿no? Es S, ya lo vimos, no sé si recuerdan. Es S sobre el polo. 1 más S
sobre el polo. Ese polo, o sea, S es J omega. Y J omega sería J2πf. Entonces nosotros estamos utilizando F. Por lo tanto, hay que dividirlo entre 2pi a lo que nosotros tenemos para obtener el valor de la ubicación exacta del polo. ¿Correcto? Eso sería, es lo que tendríamos. Entonces nosotros, como estamos trabajando no trabajamos en radianes sobre segundo, en omega, sino trabajamos con F. O sea, si vemos aquí el formato, es formato nada más. Si ustedes ven el formato, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Está con F, o sea, en frecuencia, en Hertz. Y esto normalmente se da en S. Entonces, en el plano S, ¿no es cierto? Y si acá fuera frecuencia en radianes sobre segundo, entonces no necesitaríamos dividir esto entre 2pi. Pero como lo estamos trabajando en FC, este 10 cubo hay que dividirlo entre 2pi para obtener la ubicación exacta del polo en Hertz. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ahora, simplemente 1 kHz dividido entre 2pi nos arroja la ubicación exacta en Hertz del polo. Igual para el otro caso. Ese es el formato. Ahora, nos ha salido a nosotros el PD 2. ¿Cuánto? 2.67 me parece, ¿no? 2.61. Eso estaría dividido entre 2pi. Es igual que en los otros casos, ¿no? Entre 2 entre pi. 0.41. En 0.41 Hz debemos ubicar el polo para obtener ese margen de fase. Listo. Vamos a ubicar, ¿ya? Miren. Vamos al compensador y aquí vamos a generar un polo. Aquí está. Se genera el polo. Ahí está. Un polo. ¿Pero en qué frecuencia? Aquí nos arroja en 0.159 hemos generado un polo. Ahora ustedes van, aquí está. El polo lo ven aquí en rojo, no sé si lo observan, aquí está, que el polo que hemos generado. En 0. No sé, lo ha generado, esa generación de ese polo, cuando generamos el polo, la ubicación de ese polo lo da en forma aleatoria el MATLAB. Lo genera en forma aleatoria, no lo genera, no calcula un valor y lo genera, no, en forma aleatoria. De manera que este polo nosotros podemos agarrarlo y podemos moverlo. O más para la derecha, vean, o más para la izquierda. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros necesitábamos era un margen de fase de 60. Aquí nos arroja 69. Podemos mover este polo hasta que nos arroje el margen de fase de 60, aproximadamente, ¿no? Ahí está, 60 grados. Esa es la ubicación del polo y nos está arrojando un margen de fase de 60 puntos, bueno, 60.1
grados. ¿A qué frecuencia está nuestra frecuencia de corte? Vean ustedes en la parte de margen de ganancia, en la parte de bode, en el bode de la ganancia, ahí está la ubicación que sería 1.12 kilohertz. La ubicación de la frecuencia 1.1 kilohertz, la frecuencia de corte. La frecuencia de corte no lo van a ver en la parte de abajo. Ahí dice frecuencia 90.3 Hz, ¿no? Esa no es, esa es la frecuencia por donde pasa los 180 grados. La frecuencia de corte lo ven en la parte de arriba. Sería 1.1 kilohertz. Y a nosotros nos ha salido en MATCAD 568 Hz. El margen de fase es 60 grados y está ubicado el polo, vamos a ver, en 0. Aquí lo ven, 0.415. ¿Cuánto nos ha salido a nosotros? 0.415. ¿Está bien? A ver, nuevamente, nuestro resultado era 2.615. 2.615. Pero eso en radianes sobre segundo. Entre pi 0.416. Esa es la ubicación del polo. 0.416. Aquí nos arroja 0.415, la ubicación del polo, la frecuencia de ese polo. Aquí está. Lo pueden calcular de aquí directamente también. Vean, este es 1 Hz, este sería 0.1 Hz, 0.2, 0.3, 0.4 y pico, ¿correcto? 0.416 Hz. Esa es la ubicación del polo. Lo pueden hacer también de otra manera, o sea, miren, yo este polo lo puedo mover donde quiera. Eso es lo que nos da. Lo voy a poner aquí. Si yo voy a mi compensador, ese polo está ubicado en 0.00443. Esa es la ubicación. Entonces, en frecuencia, 0.00433. Nosotros necesitamos la ubicación de ese polo, a qué frecuencia, en la localización sería por 2pi, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cuánto nos ha dado? 0. Me parece que es el valor que debemos dar, porque ya está multiplicado por 2pi. ¿Cuánto nos ha dado? 2.615. 2. Enter, correcto. Yo estoy ubicando, miren, directamente coloco mi polo en 2.615 y aquí ya lo he ubicado en 2.615. La ganancia, el margen de fase 60 grados y la frecuencia de corte en 1.12 kilohertz. Ahí es donde está variando con relación a nuestros resultados. El resultado nos ha salido para la frecuencia de corte en 568. Salvo que esa frecuencia de corte, a ver, 568 por 2pi, no da, ¿no? No, es otra cosa. Por 2, por pi, 3000, no, ni hablar.
ahí hay una variación con respecto a nuestro resultado. No es exactamente en 518 la frecuencia de corte, sino en 1.12 kHz. Pero no nos pedían eso, lo que nos pedían era ubicar el polo y que nos den un margen de fase de 60 grados. Ahí está. Ubicamos el polo y tenemos un margen de fase de 60 grados. Es correcto. Bien. ¿Tienen preguntas? Todo esto es control, lo repito, todo esto es control. No vean aquí, estamos usando sí ganancia, lo estamos, pero esto es control. O sea, este, esta función de transferencia que tenemos acá puede representar un motor, puede representar con una temperatura, la planta de una temperatura, o puede algo mecánico, algo eléctrico puede ser también, un inversor o lo que sea puede representarnos y lo estamos compensando. Un sistema térmico, un sistema eléctrico, un sistema mecánico, un sistema electrónico. El sistema electrónico sería los amplificadores, ¿no? Cualquiera de esos sistemas nos puede representar y lo estamos compensando. Este es control, básicamente. Solo que está aplicado en amplificadores. ¿No tienen preguntas? No hay preguntas. ¿O está entendiendo? Sí. Necesariamente nosotros debemos haber llevado el curso de control porque la Claro. mayoría de mis compañeros no ha llevado ese curso. Sí, sí, era necesario porque compensación es control. No creo que este curso nos abre recién el otro curso de control, por eso es mi preocupación, ¿no? Pero en control 1 ya deberían haber hecho ni control 1 ni control, porque hay dos controles, ¿no es cierto? Exactamente no sé la sumilla de control 1 y control 2 como está, ¿no? Pero el control 1 ya debe haber, en el control 1 ya hacen mejor sus diagramas de Bode, diagramas de Nike, no hacen compensación, es correcto. En control 2 me parece que ahí ven compensación ya, pero para cualquier planta, ¿no? Para cualquier caso. Pero ya con el control 1 ya entienden qué es un diagrama de Bode, qué es un margen de fase, qué es un margen de ganancia y cómo se trazan estos diagramas de Bode. Solo estamos utilizando el Bode nomás nosotros, no estamos usando lugar de raíz. En control 1 me parece que ven toda esa parte de esas técnicas para obtener la planta y luego ver el sistema. Digo, utilizar estas técnicas para ver la dinámica del sistema. Tampoco han hecho control 1. No, ingeniero. No, ingeniero, creo que nadie ha llevado aún ese curso. Uy, ahí está bien complicado eso, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer realimentación si no saben control? Pero, ingeniero, Ajá, para estas gráficas del bode, sí. ¿lo tenemos que hacer a mano? No, no, ¿verdad? No, ¿O no, solo? no, 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 no es Ah, necesario hacerlo a mano. Como les digo, pueden utilizar esta herramienta del CISO Tool para que lo hagan. A lo que yo me refiero es comprender las gráficas. ¿Qué nos representa esas gráficas? La parte del eje, la frecuencia, ¿qué nos indica? Eso en control lo ven, ¿no? En control, eh, cómo hacer el trazo. En control hacen, ¿no ciertos trazos de la X,
esa parte control 1. No sé, debe haber mucha gente que ha hecho control el 1. El 2 ya es compensación, me parece, pero en el 1 ya hacen estas trazas. Manualmente creo lo hacen. Una vez que hayan hecho esas trazas, esta parte que lo estamos viendo ya con el programa es más fácil de comprender. Pero si no hemos hecho trazas, no sabemos qué es control, no sabemos qué es una función de transferencia, no sabemos qué es la variable de Laplace S, cómo pasar del sistema de Laplace a sistema de frecuencia, o sea, cómo pasar de Laplace al dominio de la frecuencia. Todas esas cosas es parte del control. Entonces, si no saben muy bien esto que estamos haciendo, no lo están entendiendo muy bien. Lo pueden estar entendiendo, ¿no? O sea, pueden estar, pero si tuvieran la base de control, el mínimo es el 1, no el 2, no tanto, el 1. Con el 1, esa base, entonces se puede entender mejor todo esto. Se va a entender mejor ya, se va acá. ¿Usted ha hecho control, señor Ancori? Yo sí he hecho, El hace 1 un el par de 2. años. El 1 el Los 2. dos, Los dos. los dos se llevan, sí. Comprende bien entonces lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Lo llevo hace un buen tiempo, pero sí llevo a Claro, comprenderlo bien. claro. No, ya es cuestión de recordar nomás pues, ya, lo que se ha hecho. Pero entiende usted bien lo que se está haciendo. El problema es para los que no han hecho control, los que no tienen, no han ni el 1 ni el 2. Entonces hay términos que usamos nosotros y no van a... ¿Qué pasó? No lo están entendiendo bien esta parte. Y eso es un error grave porque fíjese dentro de el electrónicos 2 es realimentación. Todos los amplificadores ya son realimentados. El amplificador operacional no trabaja sin realimentación. Si usted no realimenta un amplificador operacional, se convierte en comparador, o sea, se satura. Le aplican una señal en la entrada y se satura. Le quitan esa señal y se satura al otro lado, o sea, no trabaja como amplificador. Para que trabaje como amplificador hay que realimentarlo, y realimentación es control. Porque nosotros con realimentación debemos saber hasta qué frecuencia va a trabajar nuestro amplificador. Por ejemplo, aquí, mire, ha salido como resultado, ¿dónde está? Esa, que vamos a comprobar eso más, ¿ya? Aquí nos ha salido como resultado la frecuencia de corte, pero ese es el lazo abierto, en la ganancia de lazo, en 1.12 kHz. No significa que nuestro amplificador va a amplificar hasta ese valor. ¿Cómo encontramos la frecuencia hasta qué frecuencia va a amplificar nuestro amplificador, hasta qué frecuencia va a trabajar? Ya está. ¿Cómo se encuentra eso? Si nosotros hacemos el trazo de la ganancia del lazo cerrado, ahí podemos obtener esa frecuencia, hasta qué frecuencia va a trabajar. Eso es en forma de trazo, digamos, ¿no? O sea, gráfica. Y en forma analítica se encuentra la frecuencia del polo dominante. ¿Cuánto tenemos de frecuencia? 2.615. Pues está en radianes sobre segundo, cuidado. Entre 2pi sería en hertz, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividirlo entre 2, entre pi, 0.416 hertz por 1 más el beta, que le hemos puesto 1, no sabemos el beta,
por la ganancia, que es 250. O sea, estoy multiplicando 1 más beta por la ganancia, ¿no? O sea, 1 más y por la frecuencia de ese polo. 104. Ahora vamos a verificar, ¿ya? 104 Hz me da. Voy a hacer un trazo aquí. Aquí. Voy a trazar el lazo cerrado del bode. Lazo cerrado. Esa sería mi respuesta para lazo cerrado. Ahora es diferente el que estamos analizando. Lo voy a pasar esto, le voy a aumentar le voy a colocar la grilla, no se observa bien, ¿no? Pero y le vamos a cambiar está en radianes. Unidades en Hertz. Y nos ha salido 400, ¿cuánto? 400, otra vez. 0.416 por 1 más 250. No, que 104 salió, ¿no? 104. 104. Vean, hasta 104 tenemos la amplificación de la ganancia del amplificador. A partir de los 104, que en este punto, vean, este es 100 Hz. ¿Bien? A partir de los 104 aproximadamente, ¿no? Este sería 110. 104 empieza a descender. ¿Ve? Se cumple. O sea, este amplificador solo va a amplificar hasta 104 Hz. Esa fórmula está en el Limen, por si acaso. Esto no lo voy a... Una vez lo aclararemos. Es una fórmula nada más para ver la frecuencia aquí vamos a colocar, ¿eh? La frecuencia a la cual el amplificador va a trabajar, o sea, la frecuencia de amplificación, su ancho de banda, ya está. Vamos a poner B ancho de banda, BW, frecuencia del ancho de banda. Es igual a la frecuencia del polo dominante en Hertz, ¿no? En Hertz, porque está en Hertz todo. Multiplicado por 1 más el beta por la ganancia del lazo abierto. Esa es la fórmula. Entonces, para nuestro caso, el polo dominante nos ha dado en 0.416 Hz. En Hz, ¿eh? Está en Hz. 1 más el beta le hemos puesto 1, no interesa el beta, ¿no? El beta es parte del circuito de realimentación. Aquí no está trabajando, por eso nos dan a nosotros todo el valor en 250. Y eso nos arroja 104 Hz. Entonces, este amplificador tiene un ancho de banda de 104 Hz, nada más. No, si ustedes le colocan 1 kHz en la entrada, no va a amplificar. Va a atenuarlo. La señal de salida va a ser atenuada y el margen de fase, vean, no el margen de fase, el desfasamiento, aquí está. Miren, hasta 104 Hz que nos sale la frecuencia de
de nuestro amplificador, más o menos tenemos un desfasamiento de 0 grados, hasta 45 grados, donde empieza el desfasamiento. 90 grados, perdón, 90 grados, en 104 Hz. Hay un desfasaje. Para frecuencias menores, a 10 Hz, 15 Hz, el desfasamiento es 0. A partir de los 104 empieza el desfasamiento de la señal. ¿Qué sucede si le ponen 1 kHz? El desfasamiento es 180 grados. O sea, está desfasado en 180 grados la salida. Eso nos indica estas gráficas. Si le dan 10 kHz, el desfasamiento es de aproximadamente 250 grados. O sea, ya no... Y más que el desfasaje, el problema es con la atenuación, ¿no? Con la amplificación. En lugar de amplificar, está atenuando. Tenemos una ganancia negativa de menos 70 decibelios aproximadamente. Eso es lo que nos indica estas gráficas. Entonces, esto hay que saberlos leer, esto hay que saber leer la lectura, y esto es control 1. La lectura de estos gráficos nos ayuda bastante a comprender el resultado. Pero, bueno, volviendo al tema, no podemos nosotros dejar de hacer esto. Ahora, fíjense, la segunda etapa, la tercera parte, era, tenemos que ver todo con amplificadores operacionales. O sea, ya lo vemos al amplificador operacional como un bloque. Y en base a ese amplificador vamos a construir todos los circuitos, como son osciladores, filtros, generadores de señal, etc. Eso es lo que vamos a hacer en la tercera parte. Y todos esos circuitos, todos los amplificadores que vamos a utilizar aquí son realimentados. Tienen realimentación. Por ejemplo, para filtros, la realimentación es un capacitor. No son resistencias. ¿Por qué razón vamos a poner capacitor ahí? Porque vamos a fijar una frecuencia de corte y le vamos a indicar hasta aquí dejamos pasar las señales y hasta aquí empezamos a atenuar la señal. Entonces, para eso necesitamos fijar un polo. ¿Y cómo se fija un polo? Con una realimentación de capacitor. ¿Ya? De esa manera, si no entendemos cómo fijamos un polo, o sea, esa parte de polos y cero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa teoría de circuitos de amplificadores operacionales? Porque todos los amplificadores operacionales utilizan realimentación. Para sumar, un amplificador operacional, para sumar, simplemente hay que realimentarlo. Si no, no va a funcionar. Es un problema grave el que ustedes no sepan el control 1, no se haya hecho control 1 previo al circuito electrónicos 2. Yo no sé para qué les sirve circuitos electrónicos 2 para hacer control 1. No me parece. Al revés debería estar. Ahí hay un error. Eso hay que, tenemos... Avancen nomás como puedan, traten de entenderlo, traten de estudiar por su cuenta esta parte, y ya cuando lleven control, ya esto va a quedar más claro, ¿no? Pero no podemos nosotros desviarnos de nuestros temas. Vamos a tener que desarrollar nomás esta parte de... Sino, ¿cómo hago los amplificadores operacionales? Todo es realimentado. A partir de aquí, todo para adelante ya es realimentado. Circuito realimentado. Ingeniero, una pregunta. Sí. En el ejercicio se compone de dos preguntas.
Sí. Encontrar la frecuencia en la que el desplazamiento de fase es 180. Eso me parece que se aplica el mismo Exacto. procedimiento que hemos El hecho mismo. más o Sí, menos. sí. A ver, Pero vamos a... Sí, sí, diga. pero no entiendo a qué se refiere con el valor crítico de beta en el que empieza la oscilación. Es decir, no entiendo eso. Nuevamente vamos acá a dibujar la ganancia y la fase. O sea, ¿qué nos da como ganancia? ¿Qué nos da como fase? Eso ya va a depender del amplificador que tengamos, ¿no es cierto? Supongamos que nos da como ganancia eso. Y como fase, vea, esta es la frecuencia de corte. Desde el lazo cerrado ya. No, lazo cerrado no, ganancia de lazo. Ganancia de lazo. Porque todo se analiza con la ganancia de lazo, no el lazo cerrado. El lazo cerrado ya nos da la respuesta final, pero como ganancia de lazo se analiza todo. Y tenemos aquí, este es nuestro eje, no importa que este sea, caramba, que este sea cero, ¿no? El eje cero, y aquí vamos a colocar menos 180 grados, el eje de menos 180 grados. Entonces, nuestra nuestro, nuestro diagrama de la fase, que nos dé esto, digamos, ¿no? Supongamos. Eso ya va a depender cómo está estructurado los polos, si está uno encima de otro, de la ubicación de los polos, ¿no? de la ubicación de cada polo. Entonces, a ver, me repite la primera parte, decía, la primera pregunta. Dice, encontrar la frecuencia en la que el desplazamiento de fase es 180 grados. Correcto, aquí. En algún punto la fase va a pasar por 180 grados. Entonces, ahí vamos a tener una frecuencia, que es esta, que no es la frecuencia de corte, ¿no es cierto? Es la frecuencia de 180, digamos. Ese es para analizar el margen de ganancia, pero nosotros no utilizamos margen de ganancia para analizar estabilidad, pero nos piden esta frecuencia. Entonces, hay que averiguar este valor, o sea, este valor le está pidiendo, ¿no? La frecuencia de corte, la frecuencia de los 180 grados, cuando el margen de fase es de 180 grados. Más 180 menos 180 es lo mismo, pues, desfasar 180 grados. Para más 180 menos 180 el mismo resultado. Acá está como menos 180. La segunda parte era, La segunda parte dice, y el valor crítico de beta en el que empieza la oscilación. claro, no sé si el sistema es estable o inestable. Eso tienen que analizarlo ustedes. Vamos a suponer de que esto nos ha arrojado así como está aquí y vemos que no tenemos margen de... Aquí observamos nosotros el margen de ganancia, ¿no es cierto? El margen de fase. Vemos que tenemos un margen de fase negativo. Entonces es inestable el sistema. Supongamos que nos dé así. Si les da estable, le va a dar por arriba. Eso es lo de menos. Es inestable mi sistema. Entonces me indican cuál es el valor de beta. Eso es lo que pide, ¿no? El valor de beta. A ver, repita, no recuerdo. El valor de beta Ya, en el que empieza la oscilación. correcto. Entonces habíamos dicho nosotros que beta también nos sirve para compensación. O sea, para poder
obtener margen, para poder mover el margen de fase. Entonces, si nosotros movemos, el beta viene a ser la ganancia, ¿no es cierto? Si yo lo que se quiere es qué valor tiene beta, para que este punto se ubique aquí, para que esto pase aquí. Cuando el margen de fase es 0, o sea, justo está sobre el eje de 180 grados, está pasando el margen de fase, el sistema se vuelve oscilatorio. Así es, ese es el principio de los osciladores, que es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Ubicar o calcular un beta, o ubicar o generar un polo, como quiera, de manera que el margen de fase sea 0, o sea, esté ubicado sobre los 180 grados. En otras palabras, margen de fase igual a 0, ¿no? Eso significa que esté en el punto oscilatorio. Entonces, lo que te están diciendo es, busca un margen de fase igual a 0, y qué valor de beta necesitas. Un poco yendo a, miren, como ya tenemos abierto, lo voy a volver oscilatorio, ¿eh? Este es el lazo abierto, correcto. Este es el lazo abierto. Miren, acá tengo un margen de fase de 60 grados, porque he ubicado un polo en este punto, ¿ya? Yo voy a volverlo este sistema oscilatorio sin necesidad de mover el polo. El polo que he generado, que está acá, no lo voy a tocar. Lo voy a volver oscilatorio simplemente modificando la ganancia de mi circuito. Ahorita la ganancia, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. La ganancia es 1. Como hemos puesto nosotros, como no, hemos puesto beta igual a 1, ¿no? La ganancia es 1. Esta es mi ganancia no del lazo realimentado, ¿no? Cuidado, no del lazo abierto, sino de la realimentación, de mi compensador que hemos puesto. Entonces, yo voy a modificar ahora para obtener este margen de fase 0. Aquí agarro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar. Si bajo, aumenta. Sube. Hasta obtener un margen de fase aproximado. Sí. Ahí está. Ahora veo cuánto beta he colocado. 80. O sea, para mi circuito, le he puesto uno 80, le coloco un beta 80 y lo convierto en oscilatorio. Eso significa sistema oscilatorio, que no tenemos margen de fase. ¿Eso qué significa? Que estamos trabajando en el punto crítico entre estabilidad y inestabilidad. Si yo lo vuelvo inestable al sistema, ahí esa sería la respuesta en lazo cerrado. Mire mi desfasamiento de fase, el desfasamiento en la salida, menos 315, menos 270.
Eso no significa que no tenemos margen de fase. No, acá no se ve eso. Sino acá lo que estamos viendo es que tenemos, ¿qué tenemos como resultado? Ya este es el resultado final. En la baja frecuencia vamos a tener menos 360 grados de desfasamiento. Y después comienza a incrementarse, a bajar, ¿no? A menos 315, etc. Menos 360 significaría también que están en fase, ¿no? Porque es simplemente 0 menos 360 es lo mismo, o más 360. Pero si siguen aumentando la frecuencia, vamos a obtener ya un desfasamiento de 315, 3, ya, o sea, no va a trabajar. Eso en cuanto a la fase. Y en cuanto a la ganancia, bueno, aquí no está complicándose, pero el sistema es inestable. ¿Eso qué significa? Miren, les voy a mostrar sintonización gráfica. No. Voy a analizar para lazo cerrado. Voy a hacer un segundo plot y voy a aplicarle un step. Lo aplicaba en el mismo sitio, me parece. Aquí mismo lo he aplicado. Lo voy a cerrar mejor. Nuevamente le voy a aplicar, en lugar de ver el bode, aquí le quito eso. El lazo cerrado. Aquí, en lugar de plot 2, en lugar de, caramba, en lugar de aplicarle el bode, le voy a aplicar un step al lazo cerrado. Ahí está. Miren. Totalmente inestable el sistema. Totalmente inestable. ¿Qué es un sistema? Esto controla. ¿Qué es un sistema estable? Vamos a aplicarle, voy a estabilizarlo nuevamente a mi sistema, proporcionándole el margen de fase de 60 grados, ¿no? 60, 58 grados, ya 61 grados, listo. Veo mi resultado. Ahí está. Ese es un sistema estable. Le he aplicado un step. Mire cómo se estabiliza. En 0.08 segundos, el sistema, a ver, tiempo de seteo, ahí está. En ese valor, 0.00768 segundos, el sistema ya se vuelve estable. Esa es otra manera de ver los resultados. Se aplica señales de prueba a la entrada, ¿no es cierto? Para ver en qué tiempo se estabiliza. Eso en control, todo es control. El control 1, no es control 2. El control 2 es compensación, pero aquí estamos, con el control 1 es suficiente. Control 1 se ven estas herramientas y con esto se analiza, es una herramienta de análisis. ¿No? Van a tener que, miren cómo yo varío, miren, mi control, lo hago más estable, lo hago más inestable, perdón, estoy más inestable, ¿ve? Hay oscilatorio, miren, oscilatorio, ya se está volviendo oscilatorio el sistema. Acá se puede observar eso, ¿eh? Es lo que le están pidiendo, miren. Ahora sí, señor Ancori, acá puede ver. Acá tenemos margen de fase todavía, el sistema sigue siendo estable. Acá tenemos más margen de fase, el sistema es más estable, ¿eh? Pero más lento.
Aquí tenemos, vea, el margen de fase está en 41. Conforme nos acercamos al margen de fase 0, el sistema comienza a volverse oscilatorio. Ahí está. ¿Correcto? Cuando llegamos a 0, el sistema es oscilatorio. Bueno, ya lo puede acercar. Se vuelve oscilatorio el sistema. Si acá tiene un margen de fase de 2 grados. Lo pone a 0, el sistema oscila. Si es que paso del sistema, ahí está, ya está oscilando ahí, con 0. Si es que paso a negativo, donde no tiene margen de fase, y el sistema se vuelve inestable. Debería marcar ahí. Debería marcar como el de antes una inestabilidad, no sé por qué. Ah, ahí está, en la parte. Ahora sí. Inestable el sistema. Casi oscilatorio. Entonces, margen de fase 0 significa oscilatorio. No. Menos 0.5. Tiene que ser 0, exactamente, y ahí le va a salir un sistema oscilatorio. Ese es el principio de los osciladores que vamos a hacer la próxima sesión, o sea, la etapa final. Volverlo, o cualquier circuito amplificador, hacerlo oscilar. Lo que tiene que hacer es conseguir un polo para que el margen de fase sea 0. Eso es todo. ¿Y cómo consigue ese polo? Con un capacitor. Realimente al amplificador con un capacitor y lo vuelve oscilatorio. Hay que calcular ese capacitor y lo vuelve oscilatorio. Pero ya sabe cómo hacerlo. O sea, dónde ubicarlo. Ese polo. ¿Ya? Ese es un oscilador. Entonces hay que dominar un poco esta parte para poder pasar a la siguiente, que es aplicaciones. Ni modo, caballero, van a tener que nomás utilizar sus. Ya nos hemos pasado, ¿no? 8:40, 8:50. Quería hacer el otro problema más, pero vean cómo pueden solucionar este problema de la falta de control, porque necesitamos nosotros eso. Eso, no sé si su compañero Peñalba podría elaborar ¿cómo se llama esto? Una cartita, una solicitud dirigida al director, indicando todos estos problemas que hay. Indicando, porque si no, esto va a continuar, esto va a ser peor. Yo también, por otro lado, les voy a indicar, pero no sé en qué pueda cambiar esto. Habría que ver la currícula cómo está, pues, o sea, si es que control 1, ¿cuál es el requisito para control 1? Pero para circuitos electrónicos 2 debe ser requisito control 1. Eso es importante, eso sí. Esa currícula que estamos haciendo lo han desarrollado otros profesores, ¿no? O sea, no sé quiénes, ellos han desarrollado esta currícula. El problema es que a mí me dan una sumilla y en la sumilla está pues circuitos realimentados, está circuitos operacionales, circuitos diferenciales, todo eso. Y para ello se necesita esta herramienta de control 1.
Ingeniero, una pregunta sobre el laboratorio. A ver, En el laboratorio, o sea, nos dan un beta, una ganancia ya, y nos dan una frecuencia dada. Entonces tenemos que usar la compensación Miller porque el beta ya no lo podemos cambiar, ¿no? era para obtener el 500 de ganancia, ¿no? Con un amplificador con el 741. Sí, sí. Eh, en ese caso, ustedes pueden usar, ya les dije, 2, 3, 4, 741, como quieran, ¿no es cierto? Y ahí generarían los 4 polos, los 3 polos o 4 polos o lo que quieran. Ahora, si no consiguen la ganancia con la ganancia no, ¿qué es lo que no consigue? La frecuencia de corte, ¿no? Sí, la frecuencia corta. Claro, 15 kilohertz me parece ya. Si no consigue de esa manera, con los amplificadores operacionales, con circuitos realimentados, tendría que colocar sí, un capacitor en el este. Para colocar un capacitor como realimentación, ese capacitor se va a convertir en el capacitor Miller, ¿no es cierto? En un equivalente capacitor Miller. Y ese capacitor Miller va a generar un polo multiplicado por un R2 que hemos visto nosotros, ¿no es cierto? Ese R2 es el paralelo de la resistencia de salida del amplificador operacional, que me parece que es 2 megas, está eso en el datasheet, 2 megas, en paralelo con la resistencia de entrada del amplificador operacional. No, con el con el RPI me parece que es el paralelo, con eso vean ya, ese paralelo les va a dar el R2, con eso van a generar ese polo. Nada más es eso. Si es que no se puede obtener con amplificadores operacionales esa frecuencia de corte, necesariamente tendrían que introducir o mover un polo, ¿no? Mover un polo. Al colocar un capacitor ahí, ¿está introduciendo un polo o está moviendo el polo? Moviendo el polo. Moviendo el polo, si es que no utiliza otro amplificador. Pero podría utilizar otro amplificador con ese capacitor y ahí estaría introduciendo un polo adicional. O sea, tiene esas dos opciones para poder compensar. Utilizar otro amplificador y mueve el polo, o ya no utilizar ningún amplificador, solo sus 3 amplificadores, o sus 4, sus 2, e introducir el capacitor para mover un polo. Tiene esas dos opciones. Vean cómo se puede hacer esa situación. Ese es el problema que hay Ingeniero, que resolver. Sí. ingeniero, o sea, pero o sea, la frecuencia de 15 kilohertz tiene que ser la de corte o No, no, simplemente no, 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 no. La frecuencia de 15 tienen que estar trabajando. Espérese. Frecuencia de. Ahí dice frecuencia de. No, la de trabajo tiene que ser. Esa sería la del polo multiplicado por 1 más beta por la ganancia de lazo abierto. O sea, mire, lo que dice ahí es consiga un amplificador que tenga una ganancia de 500 y no indica frecuencia de corte, no dice, ¿tiene ahí el texto? No, ingeniero, es que estoy en mi celular. Habría que leerlo bien esa parte. No sé si es la frecuencia de corte o es la frecuencia filtro inversor, no está acá. No sé si es la frecuencia de corte, hay que leerlo bien esa parte. Si ahí le indica que es la frecuencia de corte, entonces estamos hablando de la frecuencia de corte. Si ahí no le indica nada, entonces vendría a ser la frecuencia del amplificador, la frecuencia de amplificación, o sea, el ancho de banda. Tendría que leerlo bien, no tengo ahorita en la mano. Sí, es el ancho de banda, es el de Ancho de trabajo. banda. Entonces, Sí. como ancho de banda tienen que tomarlo eso. Ya nos hemos pasado la hora. Sigamos, entonces la próxima semana, sigamos nomás con los problemas, no avancemos más, no tratemos otro tema más, porque ustedes no
no tienen conocimiento, un conocimiento de control, no todos, ¿no? Todos, unos han hecho, unos no han hecho. Entonces, sigamos nomás avanzando con problemas de este tipo para la próxima semana, ¿ya? Quedamos en eso, no vamos a avanzar más. Y el tema del examen sería este de realimentación con compensación. Nos vemos entonces para el día lunes. Tengo clases con otro grupo. Salvo que tengan alguna pregunta. Ingeniero, por favor, no sé si podría considerarme en la lista. ¿Su apellido? Pacheco Bonamón. Tarde. Sí, entré tarde, ingeniero. Voy a colocar. Yo también. Buenos días. Espérenme un ratito. Primero con el señor Pacheco. Está en asistencia. Tarde. Ya. Otro. Yo, ingeniero Rada Minayo. Ya tiene dos. Uy, está con problemas, señor Rada. Ya tiene dos tardanzas. A otro. Zulka Yucra, yo, ingeniero. También está con tardanzas. Ya. Va a haber problemas ahí. Van a tener que pagar. Otro. Guamaní Guaita, ingeniero. Guamaní Guaita. Usted primera vez, ¿no? Sí, ingeniero, sí. Ya. No hay problema. El problema es la reincidencia. Cuidado. La reincidencia es el problema. Ya. ¿Alguien más? Cuba Quispe, ingeniero, disculpe. Cuba. También ya es reincidente Cuba. Ya le puse tal. Ya, veamos en eso entonces. Vamos a seguir nomás haciendo problemas de esto y a seguir, a ver hasta, no sé, qué más le puedo ayudar en esta parte de control. Ya no avanzamos más temas. Ok, nos vemos entonces para el día lunes. Hasta luego a todos.